Jamás pensé que, a mis 70 años, un empleado de seguridad me impediría el acceso a una celebración coordinada por mi propia hija. La forma en que consultaba el listado de asistentes, una y otra vez con evidente embarazo, solo corroboraba mi temor. Mi nombre no figuraba. Y no se trataba de un olvido, sino de una elección deliberada. El inicio de esta situación se remonta a 4 meses antes, cuando resolví tomar un nuevo rumbo vital tras 6 años de duelo. Mi marido, Alberto, fue mi gran amor durante 45 años. Su ausencia creó un hueco inmenso que procuré colmar volcándome en mis hijos y nietos. No obstante, con el transcurrir de los días, percibía cómo se difuminaba aquella faceta de mi ser que iba más allá de mi rol de madre y abuela. Previamente a mi matrimonio, había emprendido con un modesto servicio de comidas caseras, Delicias Caseras, al que renuncié para dedicarme a la crianza de David y Clara. Una vez mayores, y con el respaldo total de Alberto, retomé mi proyecto empresarial a media jornada. En el hogar, mis éxitos laborales eran un tema poco frecuente. Para mis hijos, yo era simplemente mamá, la que preparaba postres y los atendía en sus enfermedades. Alberto sí comprendía mi entusiasmo por la empresa y me impulsaba a seguir adelante, pero para los demás miembros de la familia, este aspecto de mi vida era prácticamente desconocido. Tras su fallecimiento, confié la gestión de Gastronomía Global, como había llegado a llamarse mi empresa, a mi socio y amigo, Miguel. Necesitaba espacio para mi duelo. Pero esa mañana de mayo, contemplando las fotografías en la repisa del salón, supe que Alberto jamás habría deseado que yo abandonara algo que me apasionaba tanto. Isabel, me dije mirándome al espejo con determinación, es momento de regresar. Contacté con Miguel esa misma tarde. Para mi grata sorpresa, la empresa no solo había resistido mi ausencia, sino que había florecido notablemente bajo su dirección. Habíamos evolucionado de ser un pequeño servicio de banquetes a una de las firmas más cotizadas para eventos de alto standing en la ciudad. «Contábamos los días para tu vuelta», me aseguró Miguel con una sonrisa sincera cuando nos encontramos en el despacho que había permanecido desocupado durante 6 largos años. Tu sitio siempre ha estado reservado. David, mi hijo mayor, es un alto directivo en una corporación internacional. Su agenda es tan apretada que apenas le deja tiempo para su esposa, Laura, y sus 2 hijos, mis queridos nietos, Sofía, de 16 años, y Mateo, de 13. Solía llamarme los domingos, con una puntualidad casi marcial, a las 9 de la noche. Eran charlas concisas, aunque cariñosas, que invariablemente concluían con un «Mamá, debo revisar unos documentos para mañana». Clara, mi hija menor, optó por un camino distinto. Se dedicó a la organización de eventos, qué ironía, sin sospechar que el negocio materno podría haberle facilitado enormemente el camino en ese ámbito tan competitivo. Tiene un hijo, Lucas, de 18 años, de su primer enlace. Actualmente está casada con Fernando, un hombre afable que la secunda en su trayectoria profesional. Mis hijos me aman, de eso no albergo la menor duda. Sin embargo, con el paso de los años, he percibido un cambio en su mirada. Ya no me ven como la mujer resuelta y competente que sacó adelante a 2 niños mientras forjaba una empresa. Ahora soy la abuela a la que es preciso explicarle el funcionamiento del mando a distancia o cómo se utiliza una nueva aplicación en el móvil. La persona a la que se le habla con más lentitud y con un vocabulario más simple. Esta condescendencia nunca me afectó en demasía hasta que comenzaron los preparativos para el evento de Clara. Fue durante una comida familiar en mi casa cuando oí hablar por primera vez del gran proyecto de Clara. Es la gran ocasión que ansiaba, comentó con visible ilusión mientras ofrecía un poco más de ensalada. La Fundación Sembrando Futuro me ha encomendado la organización de su evento benéfico anual. Un éxito aquí significaría un gran impulso para mi carrera. Con auténtica curiosidad, mientras alcanzaba el cesto del pan a Lucas, inquirí, ¿y en qué consistirá exactamente? Será una velada de gala destinada a obtener fondos para menores con patologías complejas, detalló Clara. Contará con un menú degustación de 6 platos, una puja discreta y un espectáculo musical. Nuestro objetivo es superar los 150.000 euros. Suena fantástico, cielo, afirmé, rememorando los innumerables eventos de similar envergadura que había gestionado antaño.
Si requieres alguna ayuda con el menú o asesoramiento sobre la logística, me encantaría aportarte mi experiencia. Clara cruzó una mirada fugaz con David, una de esas miradas cómplices que se forjan entre hermanos y que las madres aprendemos a descifrar con el tiempo. Te lo agradezco, mamá, contestó ella con una sonrisa cortés, aunque algo fría. Pero esto es de una envergadura distinta a los ágapes que tú solías coordinar. El mundo ha cambiado, hoy todo se maneja digitalmente, con software para el control de asistentes y firmas expertas para cada detalle. Los ágapes que yo solía coordinar, repetí para mis adentros, sintiendo una punzada de desencanto. Jamás les había detallado los eventos para consulados o las cenas de gala para directivos de multinacionales que había orquestado. Además, terció David, deberías tomarte un respiro, mamá. Ya has trabajado bastante durante tu vida. Desde luego, repliqué, optando por no ahondar en el tema. Un par de semanas más tarde, descubrí de forma casual que el evento requería un patrocinador principal. Había acudido a la oficina a visitar a Miguel para ultimar unos contratos cuando observé sobre su mesa una carpeta con el emblema de la Fundación Sembrando Futuro. «¿Estamos preparando una oferta para este acto?», interrogué señalando el dossier. Miguel asintió. Clara Bermúdez, la responsable, se puso en contacto. Buscan proveedores de catering y también un patrocinador destacado. Parece que el que tenían se ha echado atrás en el último instante. Un nudo se formó en mi estómago. Clara había contactado con mi propia empresa sin la menor idea de que yo había retomado la dirección. En ese preciso instante, surgió una idea, quizás no la más prudente, pero que en aquel momento me pareció absolutamente lógica. Miguel, expresé tras unos instantes de cavilación, vamos a cursar dos propuestas distintas, una como proveedores de catering bajo tu nombre y otra como patrocinador principal, pero a través de nuestra filial internacional, Aromas del Mundo. Miguel me observó perplejo. ¿No deseas que tu hija sepa de tu implicación? Negué con un movimiento de cabeza. Prefiero observar cómo se desarrollan los acontecimientos. Por favor, mantén mi participación en la más estricta confidencialidad. Durante las semanas subsiguientes, contemplé desde la barrera cómo toda la familia se volcaba en los preparativos del evento. En nuestras comidas dominicales se había convertido en el monotema. Sofía está diseñando la página web para la confirmación de los invitados, comentaba David con indisimulado orgullo. Y Mateo está colaborando con las tarjetas de agradecimiento para los benefactores. Lucas está al frente de los voluntarios, agregaba Clara. Y Fernando ha logrado que varios de sus colegas del hospital confirmen su asistencia. ¿Y yo?, pregunté un domingo, esforzándome por mantener un tono desenfadado. ¿En qué puedo ser útil? Clara posó su mano sobre la mía con ese ademán que se emplea al hablar con un niño o con alguien que no acaba de captar la situación. Mamá, ya te lo he dicho. No te inquietes por esto. Es un evento muy complejo y demandante. Dedícate a disfrutar de tu merecida calma. Podría encargarme de la recepción de los asistentes, propuse. Poseo experiencia tratando con personas de todo tipo. Abuela, intervino Lucas con una sonrisa afectuosa, los invitados se registrarán mediante una aplicación. Todo está digitalizado. Además, añadió David, el código de vestimenta es sumamente riguroso. Trajes de noche, etiqueta estricta. Sería muy fatigoso para ti permanecer de pie tantas horas con un calzado poco confortable. Guardé silencio, pero una parte de mí ansiaba recordarles que había dirigido eventos de más de 10 horas llevando tacones y sin un instante de reposo. En lugar de eso, esbocé una sonrisa y cambié de conversación. Entretanto, a través de Miguel, me mantenía puntualmente informada de cada pormenor del evento. Como patrocinadora principal anónima, recibía informes constantes y daba mi aprobación a decisiones cruciales. La ironía de la situación no se me escapaba. Mi criterio era apreciado siempre y cuando ignoraran que era yo quien lo emitía. Una tarde, faltando 2 semanas para la gran fecha, Clara apareció por casa con diversas muestras de elementos decorativos. ¿Qué te parecen estos arreglos para las mesas?, inquirió, mostrándome imágenes en su tableta. Examiné las fotografías, composiciones sofisticadas con flores exóticas y cristalería de diseño.
indudablemente bellos, pero poco funcionales. Son una preciosidad, comenté, pero ¿no consideras que son excesivamente altos? Impedirán que los comensales se vean al otro lado de la mesa, dificultando la conversación. Clara suspiró con un deje de impaciencia. Mamá, estas son las tendencias actuales. Las mesas son de mayor tamaño ahora y se busca generar un impacto visual, no necesariamente facilitar charlas entre desconocidos. Claro, asentí, recordando cuántos clientes habían optado por mis diseños más bajos tras experimentar precisamente ese inconveniente. Tú eres la especialista. Mientras repasábamos otros detalles, percibí que Clara evitaba concretar la fecha exacta o el lugar del evento. Finalmente, opté por preguntar sin rodeos, ¿cuándo es el gran día? Me gustaría anotarlo en mi agenda. Clara vaciló un instante. Es el próximo sábado, pero, mamá, si te soy franca, no creo que sea el tipo de acontecimiento al que te agradaría asistir. ¿Por qué motivo?, pregunté, manteniendo la voz ecuánime, aunque sentía como mi corazón se aceleraba. Bueno, Clara jugueteaba con su alianza, eludiendo mi mirada. Es un evento sumamente formal, con asistencia de personalidades relevantes, políticos, empresarios de renombre. La música estará a un volumen considerable, la cena se servirá bastante tarde. No es el ambiente al que estás habituada. Comprendo, respondí, pero me gustaría estar presente para apoyarte en tu noche más importante. ¿Puedo adaptarme, Clara? No soy tan delicada como supones. Mi hija sonrió, pero pude apreciar la tensión en su mirada. Lo consideraré, mamá, te lo aseguro. Los días transcurrieron y no recibí invitación alguna. Por medio de Miguel supe que las invitaciones digitales habían sido remitidas a todos los asistentes hacía ya 3 días. La víspera del evento, durante nuestra llamada habitual, David mencionó como al pasar: mañana es el gran día para Clara. Estaremos todos muy atareados. ¿A qué hora debo estar preparada?, inquirí directamente. Se produjo un silencio tenso. Mamá, comenzó David con ese tono que se emplea para comunicar malas nuevas, hemos hablado con Clara y consideramos que lo más conveniente es que no asistas. Será un evento muy estresante y con mucho bullicio. Estaremos ocupados con los invitados y no quisiéramos que te sintieras desatendida. Una oleada de indignación me invadió, pero logré conservar la compostura. Entiendo, dije escuetamente, que todo resulte un éxito. Esa noche apenas concilié el sueño. No era tanto la exclusión lo que me hería, sino la razón subyacente. Mis hijos, a quienes había educado para ser personas consideradas e inclusivas, me estaban marginando por estimarme mayor, vulnerable e inadecuada para su entorno sofisticado. A la mañana siguiente, tomé una resolución. Me arreglé con sumo esmero. Escogí un vestido negro de línea clásica que había adquirido en París durante mi último viaje profesional, unos zapatos elegantes a la par que cómodos, y me peiné con la ayuda de Sofía, mi estilista de confianza, que acudió a casa expresamente para la ocasión. ¿Algún evento especial, doña Isabel?, preguntó mientras trabajaba en mi cabello. Más de lo que te imaginas, Sofía, contesté con una leve sonrisa. A las 8 en punto de la tarde, mi taxi se detuvo ante el Gran Hotel Palacio, el lugar donde se celebraba el evento. Desde el interior del vehículo podía observar la entrada, profusamente engalanada, y a los invitados llegando con sus mejores atuendos. Respiré hondo y descendí del coche con la cabeza erguida. Me aproximé a la mesa de acreditaciones, donde 2 jóvenes con tabletas electrónicas daban la bienvenida a los asistentes. Buenas noches, saludé, Isabel Fuentes. La joven consultó su dispositivo, deslizando el dedo repetidamente por la pantalla. Lo lamento, señora, dijo finalmente con expresión de desconcierto, su nombre no aparece en el listado. Debe tratarse de un error, insistí con serenidad. Soy la madre de Clara Bermúdez, la organizadora del evento. La joven cruzó una mirada con su colega y luego se comunicó por su auricular. Tenemos una incidencia en el acceso, musitó con discreción. Pocos minutos después, vi a Clara aproximarse con premura. Lucía espléndida con su vestido azul cobalto, pero su semblante reflejaba alarma y una profunda vergüenza al verme allí.
Mamá, dijo en voz baja, tomándome del brazo y apartándome discretamente, ¿qué haces aquí? Ya te expliqué que este evento no era apropiado para ti. Entiendo tu perspectiva, Clara, le respondí con calma, solo deseaba ser testigo de tu trabajo. Estoy muy orgullosa de ti y quería compartir este momento tan significativo. La expresión de mi hija se dulcificó por un instante, pero rápidamente volvió a crisparse al percatarse de la cercanía de uno de sus clientes más importantes. Mamá, por favor, trata de comprender, susurró con apremio, este es un evento para un círculo muy selecto. Hay protocolos, conversaciones de negocios. ¿No te sentirías fuera de lugar? ¿Cómo puedes saberlo?, pregunté, manteniendo la serenidad en mi voz. Nunca me has visto desenvolverme en un acontecimiento de estas características. En ese instante, David se unió a nosotras, su rostro evidenciando la misma mezcla de asombro y desasosiego. Mamá, comenzó con ese tono condescendiente que había adoptado en los últimos años, considero que estarías más a gusto en casa. Estos eventos resultan extenuantes incluso para nosotros. El volumen de la música será elevado. La cena no se servirá hasta pasadas las 11. Contemplé a mis hijos, esos seres a los que había dado la vida y por los cuales tanto había sacrificado. En sus ojos no percibí malicia, solo una preocupación mal encauzada y, quizás, una pizca de vergüenza que ni ellos mismos eran capaces de reconocer. Podría haber insistido, podría haberles desvelado en ese mismo momento que yo era la enigmática patrocinadora principal sin cuyo aporte económico este evento no se habría materializado. Pero algo me contuvo. Una revelación de tal calibre, en público y en esas circunstancias, solo serviría para abochornarlos y, posiblemente, arruinar la noche por la que Clara tanto se había esforzado. Entiendo, dije finalmente. Tenéis razón, quizás este no sea mi sitio. Os deseo el mayor de los éxitos esta noche. La expresión de alivio en sus rostros me causó más dolor que cualquier palabra que hubieran podido pronunciar. Gracias por tu comprensión, mamá, dijo Clara, depositando un beso en mi mejilla. Mañana te llamaré para contártelo todo. Voy a pedirte un taxi, añadió David, sacando su móvil. No es preciso, respondí con dignidad. Mi chofer me está aguardando. No era cierto, pero necesitaba mantener un mínimo de control sobre la situación. Me despedí de mis hijos con una sonrisa serena y caminé hacia la salida con la espalda erguida, tal como mi madre me había enseñado. Mientras aguardaba la llegada de un taxi bajo las resplandecientes luces del hotel, reflexioné sobre cómo había llegado a este punto. Cómo mis propios hijos podían conocerme tan superficialmente, como yo misma había permitido que me vieran únicamente como la madre abnegada y la abuela entrañable, ocultando a la mujer fuerte y capaz que también era. De camino a casa, tomé mi teléfono y llamé a Miguel. ¿Cómo va todo por allí?, pregunté en cuanto descolgó. Arrancando, contestó, el servicio de catering está a punto. La decoración ha quedado espectacular. Todos aguardan la aparición de la misteriosa patrocinadora principal para dar inicio formalmente al acto. Sonreí para mis adentros, experimentando una extraña amalgama de tristeza y determinación. Miguel, dije tras un breve silencio reflexivo, necesito que organices ciertos detalles para mañana. Por supuesto, Isabel, ¿qué tienes en mente? Mientras le exponía mi plan, una creciente convicción se apoderaba de mí. No se trataba de revancha ni de humillar a mis hijos. Se trataba de impartirles una lección sobre el respeto, sobre el error de juzgar por las apariencias o la edad, y quizás también demostrarles, de una vez por todas, quién era realmente su madre. ¿Estás completamente segura de esto?, inquirió Miguel cuando hube terminado de explicarle. Absolutamente, respondí. En ocasiones, las lecciones más trascendentales se transmiten sin necesidad de palabras. Al llegar a casa, me despojé de los elegantes zapatos y del vestido escogido con tanto esmero. Me enfundé mi bata predilecta y preparé una infusión relajante. Sentada en mi butaca, con las luces de la ciudad titilando a través del ventanal, esbocé una leve sonrisa. El día de mañana prometía ser interesante. Esa noche apenas pude conciliar el sueño. No era la indignación lo que me mantenía en vela, sino los recuerdos que afluían como un torrente desbordado. Rememoré cuando inicié delicias caseras en la cocina de mi madre,
con apenas unos pocos utensilios y una receta de tarta de manzana que todos alababan. Recordé las primeras celebraciones que organicé, cómo me temblaba el pulso al servir a desconocidos que escrutaban cada bocado. Recordé la primera vez que alguien me subestimó, un cliente acaudalado que, al verme joven y aparentemente inexperta, preguntó si podía hablar con el verdadero responsable de la cocina. Nunca olvidaré cómo me erguí, lo miré fijamente a los ojos y respondí, soy yo. Y le garantizo que mis creaciones hablan por sí solas. Al concluir la velada, ese mismo individuo me contrató para otros 3 eventos. La vida está jalonada de instantes así, momentos en que otros intentan definirte con sus percepciones limitadas. A lo largo de mi trayectoria profesional, me enfrenté a prejuicios por ser mujer, por ser madre y ahora, por ser mayor. Lo desolador era que, en esta ocasión, el menosprecio provenía de mis propios hijos. Me incorporé de la cama y me dirigí a mi escritorio. Abrí el cajón inferior y extraje un álbum de fotografías que llevaba años sin revisar. Allí se encontraban imágenes de eventos sofisticados que había coordinado, recepciones para diplomáticos, cenas de gala para directivos de corporaciones internacionales. En algunas aparecía yo, siempre discreta, en un segundo plano, pero innegablemente presente y al mando de la situación. Me detuve en una fotografía en particular. Era de hacía unos 16 años, durante un evento para una institución cultural europea. Yo vestía un elegante traje de chaqueta color gris perla y estaba rodeada de personal de servicio a quienes impartía instrucciones. Al fondo, algo desenfocados pero reconocibles, se distinguían 2 adolescentes colaborando en la disposición de los centros de mesa, David y Clara. Mis hijos habían estado allí, habían presenciado mi trabajo, habían formado parte de él. ¿Cómo era posible que lo hubieran olvidado de manera tan absoluta? Quizás porque los padres solemos mostrar a nuestros hijos únicamente fragmentos de quienes somos en realidad. Les enseñamos lo que consideramos que necesitan ver, nuestra fortaleza, pero no nuestras dudas, nuestra sabiduría, pero no nuestros errores. Y con el tiempo, esos fragmentos se transforman en caricaturas en sus mentes. Cerré el álbum con un suspiro. No se trataba de hacerles sentir culpables, sino de restaurar el equilibrio, de recordarles que yo era mucho más de lo que veían en la actualidad. A las 6 de la mañana ya estaba completamente despejada. Preparé un café cargado y llamé a Miguel. «Buenos días, Isabel», respondió con una voz sorprendentemente despierta. «Estábamos a punto de contactarte. Tenemos noticias del evento de anoche». «Cuéntame», solicité, tomando un sorbo de café. La gala fue un éxito en cuanto a convocatoria y el ambiente inicial era excelente, comenzó Miguel. No obstante, hacia la mitad de la noche empezaron a surgir algunas complicaciones. ¿Qué clase de complicaciones?, pregunté, aunque ya me lo imaginaba. El discurso de agradecimiento a los patrocinadores se tornó algo tenso cuando llegó el momento de nombrar al patrocinador principal, que supuestamente debía estar presente, pero cuya identidad nadie conocía. Clara improvisó con bastante soltura, pero pude notar su nerviosismo. Sonreí levemente. Mi hija siempre había sabido manejarse bien bajo presión. Posteriormente, continuó Miguel, hubo un contratiempo con el servicio de catering. Al parecer, un malentendido sobre la hora exacta de servir el plato fuerte provocó un retraso de casi 50 minutos. Fruncí el ceño. En los eventos benéficos, la puntualidad es primordial. Las personas influyentes que asisten suelen tener agendas muy ajustadas y escasa paciencia. ¿Cómo lo gestionaron? Clara y David estuvieron circulando entre las mesas, ofreciendo disculpas y tratando de mantener el buen ánimo de los asistentes, explicó Miguel. Trabajaron bien en equipo, debo reconocerlo. Sentí una punzada de orgullo maternal. Mis hijos podían haber olvidado quién era yo, pero yo había hecho un buen trabajo educándolos. ¿Y la recaudación?, inquirí, yendo al quid de la cuestión. Miguel hizo una pausa. Ese es el otro inconveniente. Sin la presencia visible del patrocinador principal para incentivar a otros donantes, las contribuciones durante la puja fueron inferiores a lo previsto. Según mis estimaciones preliminares, apenas se alcanzó la mitad del objetivo fijado. Asentí para mis adentros.
Era exactamente lo que había anticipado. En este tipo de acontecimientos, la generosidad suele ser contagiosa. Cuando los invitados observan a una figura destacada realizar donaciones cuantiosas, se sienten inspirados o, en cierto modo, presionados a seguir su ejemplo. La ausencia de ese catalizador había afectado toda la dinámica. ¿Está todo preparado para esta mañana?, pregunté, cambiando de tercio. Tal como lo acordamos, confirmó Miguel. Mi asistente entregará el comunicado a Clara a las 10 en punto. ¿Estás segura de que deseas proceder de esta manera? Completamente, respondí. A veces, la expectación forma parte de la lección. Tras colgar, me preparé con serenidad. Opté por un atuendo sencillo pero elegante, un pantalón de lino en tono marfil, una blusa de seda celeste y una americana entallada del mismo color. Joyas discretas, únicamente los pendientes de perlas que Alberto me había obsequiado en nuestro 25º aniversario y mi alianza de matrimonio, de la que nunca me desprendía. A las 10:30 sonó mi teléfono. Era Clara. Mamá, su voz sonaba alterada, casi jadeante, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Estás en casa? Sí, cariño, respondí con aplomo. ¿Sucede algo? No puedo explicártelo por teléfono. Llego en 30 minutos. Antes de que pudiera contestar, ya había colgado. Preparé más café y dispuse 3 servicios en la mesita del salón. Intuía que no vendría sola. Exactamente 28 minutos después, sonó el timbre. No era solo Clara. Tal como había previsto, David también estaba allí. Ambos parecían exhaustos, con los rostros demacrados por una noche de tensión y escaso descanso. Mamá, comenzó Clara apenas cruzó el umbral, siento mucho lo de anoche. Te lo explicaré todo, pero ahora mismo necesitamos tu ayuda. Buenos días a los dos, respondí con tranquilidad. Adelante. Acabo de preparar café. Los conduje hasta el salón, donde tomaron asiento con palpable nerviosismo. Clara sostenía un sobre en sus manos, el mismo que Miguel había enviado. ¿Qué ocurre?, pregunté, sirviendo café como si desconociera por completo el motivo de su visita. Clara y David intercambiaron una mirada, esa comunicación tácita entre hermanos que habían perfeccionado desde la infancia. El evento de anoche, comenzó David, tomando la palabra, no resultó exactamente como habíamos planeado. Surgieron complicaciones, añadió Clara, pasándose una mano por el cabello, un gesto que repetía desde niña cuando se sentía ansiosa. Y esta mañana he recibido esto. Me tendió el sobre. Lo tomé y lo abrí con parsimonia, aunque ya conocía su contenido. Una escueta nota manuscrita rezaba simplemente: ***, la patrocinadora principal desea reunirse con ustedes hoy. Isabel Fuentes dispone de la información de contacto ***. Alcé la vista hacia mis hijos, manteniendo una expresión neutra. Interesante, comenté, devolviéndoles la nota. ¿Y por qué suponéis que yo tendría esa información? Clara se inclinó hacia adelante. Eso es lo que no comprendo. Jamás mencioné tu nombre a nadie relacionado con este evento, salvo a mi equipo más cercano. Y la patrocinadora, bueno, ni siquiera sabemos quién es. Realizó toda la aportación a través de una sociedad, ***, Aromas del Mundo, ***, pero nunca logramos contactar directamente con ella. Tomé un sorbo de café, concediéndome unos segundos para decidir cómo proceder. Antes de hablar de esta enigmática patrocinadora, dije finalmente, me gustaría entender algo. Anoche me negasteis la entrada a tu evento, Clara. Me dijisteis, en esencia, que era demasiado mayor y que estaba fuera de lugar para asistir. ¿Podríais explicarme el por qué? Mis hijos tuvieron la decencia de mostrarse avergonzados. Clara bajó la mirada hacia su taza de café mientras David carraspeaba incómodamente. Mamá, no fue porque fueras mayor, comenzó Clara con voz queda. Es que este tipo de eventos son muy particulares, con un cierto perfil de invitados, conversaciones específicas. Lo que Clara intenta decir, intervino David, es que pensamos que te sentirías incómoda. No queríamos exponerte a una situación que te pudiera resultar estresante. Ya veo, respondí, manteniendo mi tono neutro.
Asterisco asterisco y vosotros tomasteis esa decisión por mí, sin consultarme previamente asterisco asterisco. Fue un error, admitió Clara, levantando finalmente la mirada. Ahora lo sé, especialmente después de cómo se desarrollaron las cosas. Deberíamos haberte incluido. No se trata únicamente de incluirme o no en un evento, puntualicé. Se trata de cómo me percibís, de lo poco que me conocéis en realidad. Mis palabras parecieron desconcertarlos. David frunció el ceño. Mamá, te conocemos perfectamente. Eres nuestra madre. ¿Me conocéis?, pregunté, levantándome para coger el álbum de fotos que había estado hojeando la noche anterior. Veamos. Lo abrí sobre la mesa de centro, mostrándoles la fotografía del evento para la institución cultural. Ambos se inclinaron para observar y pude ver el instante preciso en que la comprensión comenzaba a dibujarse en sus rostros. Este fue un evento para una importante fundación europea, expliqué. Vosotros dos me ayudasteis aquel día, ¿lo recordáis? Clara, tú tenías unos 16 años, David, 18. Lo recuerdo vagamente, musitó Clara, deslizando un dedo por la imagen. Creía que solo estábamos colaborando en algún trabajo esporádico tuyo. No era un trabajo esporádico, corregí con suavidad. Asterisco asterisco era mi empresa, Gastronomía Global, el negocio que levanté desde sus cimientos y que dirigí durante más de 35 años asterisco asterisco. Pasé algunas páginas más, mostrándoles otras fotografías. Yo en una cocina industrial de grandes dimensiones impartiendo instrucciones a un equipo de chefs, recibiendo un galardón de la Asociación de Empresarios, estrechando la mano de un conocido representante político durante un acto gubernamental. Cuando vuestro padre falleció, dejé la empresa en manos de mi socio, Miguel Mendoza. Necesitaba tiempo para asimilar mi pérdida, pero hace 4 meses decidí regresar. La expresión de estupefacción en sus rostros habría resultado cómica en otras circunstancias. ¿Has vuelto a trabajar?, preguntó David como si hubiera anunciado mi intención de escalar el Annapurna. ¿A tu edad? Sí, David, a mi edad, respondí con una leve ironía. Resulta que la experiencia y el conocimiento no tienen fecha de caducidad al cumplir los 65. Carolina estaba hojeando el álbum, deteniéndose en cada foto con creciente asombro. No tenía ni la más remota idea, murmuró. Es decir, sabía que tenías un negocio de catering, pero imaginaba que era algo modesto, a nivel local. No, esto. Nunca hablabas de ello, añadió David, como queriendo justificarse. No, no lo hacía, admití. Quizás ese fue mi error. Delimité en exceso mi vida familiar de mi vida profesional. Para vosotros siempre quise ser simplemente mamá, no la directora, pero eso no implica que esa faceta de mí no existiera. Se produjo un instante de silencio mientras ambos procesaban esta nueva versión de su madre que emergía ante sus ojos. ¿Qué relación tiene esto con la patrocinadora del evento?, preguntó finalmente Clara, conectando lentamente las piezas del rompecabezas. Respiré hondo. Asterisco asterisco, Aromas del Mundo, es una filial de mi empresa asterisco asterisco, expliqué con calma. Asterisco asterisco, yo soy la patrocinadora principal del evento, Clara asterisco asterisco. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis hijos me miraban como si de repente hubiera comenzado a hablar en un idioma desconocido. No puede ser, balbució David. Es la verdad, afirmé. Cuando supe que buscabais un patrocinador destacado, decidí aportar mi ayuda, pero manteniendo mi identidad en secreto. ¿Por qué?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Inicialmente, solo deseaba apoyar tu proyecto sin que te sintieras en deuda conmigo, expliqué. Pero después, cuando me impedisteis la entrada al evento, consideré que era una oportunidad para enseñaros algo importante. Nos has engañado, dijo David, un atisbo de indignación cruzando su rostro. No, hijo, respondí con firmeza. Jamás os he mentido, simplemente no os revelé toda la verdad. Del mismo modo que vosotros nunca os tomasteis la molestia de preguntar o de ver más allá de la imagen preconcebida que teníais de mí. ¿Quién ha engañado a quién? David desvió la mirada, reconociendo tácitamente mi argumento. Clara tenía los ojos anegados en lágrimas.
Entonces, los problemas del evento, la ausencia de la patrocinadora, ¿todo fue parte de tu plan para castigarnos? Negué con la cabeza. No, Clara, no se trata de un castigo, sino de una lección. Durante toda mi vida os he enseñado con el ejemplo, y lo de anoche no fue una excepción. Os mostré lo que sucede cuando se excluye a alguien basándose en suposiciones y prejuicios. En este caso, la consecuencia fue un evento menos exitoso de lo esperado. Pero la fundación, protestó Clara. Ellos no merecían sufrir las consecuencias de nuestro error. La fundación recibirá la donación íntegra tal como prometí, la tranquilicé. De hecho, compensaré la diferencia entre lo recaudado y el objetivo original. Esto nunca tuvo que ver con el dinero. Mis hijos permanecieron en silencio, evidentemente procesando todo lo que acababan de descubrir. Podía ver una mezcla de emociones en sus rostros, vergüenza, confusión, arrepentimiento y quizás un destello de nuevo respeto. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente David. Eso depende de vosotros, respondí. Podemos mantener esto en la esfera privada si así lo preferís. Nadie más necesita saber que la madre a la que considerabais demasiado mayor y fuera de lugar para asistir a un evento elegante es, de hecho, la patrocinadora principal sin la cual ese evento no habría sido posible. Clara alzó la mirada, sus ojos reflejando una determinación que me recordó a mí misma a su edad. No, dijo con firmeza. No quiero mantenerlo en secreto. Quiero que todos sepan quién eres realmente, mamá. Estoy avergonzada de cómo te hemos tratado y quiero enmendarlo. Estoy de acuerdo, añadió David, sorprendiéndome. Mi hijo siempre había sido más reservado con sus emociones. Te debemos una disculpa pública, mamá. No busco humillaros ni abochornaros públicamente, aclaré. Esa nunca fue mi intención. Lo sabemos, dijo Clara, tomando mi mano. Pero queremos hacer las cosas bien. La Fundación está organizando un pequeño desayuno de agradecimiento esta misma tarde para los colaboradores principales. Me gustaría que estuvieras allí como quien realmente eres, nuestra madre y la patrocinadora principal. Sentí un nudo en la garganta. Este era exactamente el resultado que había esperado, pero aún así, la sinceridad en la voz de mi hija me conmovió profundamente. Allí estaré, prometí. Y después, añadió David, me gustaría que vinieras a cenar a casa. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela, la empresaria. Tienen mucho que aprender de ti. Sonreí, sintiendo que un gran peso se desvanecía de mis hombros. Me encantaría. Unas horas más tarde, me encontraba en el salón privado del Gran Hotel Palacio, donde se celebraba el desayuno de agradecimiento. Esta vez no hubo personal de seguridad impidiéndome la entrada. Al contrario, Clara y David me aguardaban en la puerta y juntos accedimos al evento. El director de la Fundación Sembrando Futuro, un hombre de mediana edad llamado Javier, se acercó de inmediato. Doña Isabel, saludó, estrechando mi mano con entusiasmo, es un verdadero honor conocerla finalmente. Su generosidad ha sido crucial para nuestra causa. El honor es mío, respondí con sinceridad. La labor que realizan por los niños con patologías complejas es admirable. Mientras conversábamos, noté que mis nietos habían llegado. Sofía, Mateo y Lucas se acercaron, mirándome con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Abuela, comenzó Lucas, el mayor de los tres, ¿es cierto que tienes una empresa de organización de eventos? No solo una empresa de eventos, respondió Clara antes de que yo pudiera articular palabra. Vuestra abuela es una de las empresarias más respetadas en la industria del catering y la organización de eventos de alto nivel. La expresión de asombro en el rostro de mis nietos fue impagable. ¿Y nunca nos lo habías contado?, preguntó Mateo, mi nieto de 13 años, con esa franqueza característica de los adolescentes. Nunca me preguntasteis, respondí con una sonrisa amable. A veces damos por sentado que conocemos todo sobre las personas que amamos, especialmente nuestros mayores. Pero todos tenemos historias que contar si alguien se toma el tiempo de escuchar. Sofía, siempre la más reflexiva de mis nietos, asintió pensativamente. Me gustaría mucho escuchar tus historias, abuela, dijo con sinceridad. Tendremos tiempo para ello, prometí. En ese momento, Clara solicitó la atención de todos los presentes.
Quisiera agradecer de manera muy especial a nuestra patrocinadora principal, comenzó, su voz clara y segura. Una mujer cuya generosidad solo es comparable a su sabiduría y discreción. Una mujer que nos ha enseñado a mi hermano y a mí una valiosísima lección sobre no juzgar por las apariencias o la edad. Sus ojos se encontraron con los míos entre la audiencia y pude ver en ellos un amor y un respeto renovados. Mi madre, Isabel Fuentes anunció, extendiendo su mano hacia mí. Los aplausos resonaron en la sala mientras me acercaba al lugar donde se encontraba mi hija. Clara me abrazó con fuerza y por un instante fuimos simplemente madre e hija, sin los malentendidos y las percepciones erróneas que habían ensombrecido nuestra relación en los últimos años. Lo siento muchísimo, susurró en mi oído. No hay nada que perdonar, respondí con suavidad. Cuando nos separamos, noté que David se había acercado con una copa en la mano. Quisiera proponer un brindis, dijo, su voz más cargada de emoción de lo que la había escuchado en años. Por mi madre, Isabel Fuentes quien nos ha demostrado que la edad es solo una cifra, que la sabiduría no tiene fecha de caducidad y que nunca debemos dar por sentado que conocemos por completo a aquellos a quienes amamos. Por Isabel, corearon los presentes, alzando sus copas. Mientras agradecía con una inclinación de cabeza, mi mirada se cruzó con la de Lucas, mi nieto mayor. A sus años, se encontraba en esa etapa en la que comenzaba a definir su propio rumbo. Vi en sus ojos una nueva admiración y supe que nuestra relación había cambiado para siempre. En las semanas posteriores, noté un cambio sutil pero significativo en el seno de mi familia. Clara comenzó a llamarme con regularidad para solicitarme consejo profesional. Nunca me percaté de cuánto podría aprender de ti, me confesó durante una de nuestras conversaciones. David me invitó a visitar su oficina y presentarme a sus colegas. Mi madre, la empresaria, me presentó con evidente orgullo. Mis nietos, quizás los más adaptables de todos, absorbieron esta nueva faceta de su abuela con entusiasmo. Sofía me pidió ayuda con un proyecto escolar sobre emprendimiento. Mateo quiso saber cómo era ser una mujer empresaria en aquellos tiempos, una pregunta que me hizo reír y luego reflexionar profundamente. Lucas, siempre interesado en la tecnología, me sorprendió pidiéndome que le mostrara cómo gestionábamos los eventos antes de las aplicaciones y el software especializado. Teníamos algo llamado agendas y listados en papel, le expliqué con humor. Y funcionaba sorprendentemente bien. Una tarde, mientras tomábamos un té en mi terraza, Clara me hizo la pregunta que sospecho rondaba su mente desde aquel día revelador. ¿Por qué nunca nos hablaste de tus logros, mamá? ¿Por qué mantener esa parte de tu vida al margen de nosotros? Consideré la pregunta con detenimiento antes de responder. Cuando erais pequeños, mi único deseo era ser vuestra madre. No quería que me vierais como la mujer ocupada que a veces se ausentaba de las cenas por tener un evento importante. Y después, supongo que las costumbres son difíciles de erradicar. Además, una parte de mí asumió que no os interesaría la vida de una señora mayor. Clara tomó mi mano. Me entristece pensar en todo lo que nos hemos perdido, en todas las cosas que podríamos haber compartido. No pienses en lo que hemos perdido, le aconsejé. Piensa en todo lo que podemos compartir a partir de ahora, Y así lo hicimos. Abrí las puertas de mi mundo a mi familia y ellos me permitieron adentrarme más profundamente en el suyo. Ya no era solo la abuela o mamá, sino Isabel Fuentes en toda mi complejidad, madre, abuela, empresaria, viuda, amiga, mentora. Nunca llegaremos a conocer por completo todos los aspectos de las personas que amamos. Todos guardamos parcelas de nosotros mismos, a veces por protección, otras por modestia y, en ocasiones, simplemente porque nadie ha preguntado. Pero cuando nos tomamos el tiempo necesario para mirar más allá de nuestras suposiciones, cuando realmente vemos a los demás en su totalidad, encontramos tesoros que nunca habríamos imaginado. Aquella noche en que me negaron la entrada al evento familiar experimenté una profunda desolación. Pero ahora, al mirar atrás, comprendo que fue el inicio de algo hermoso, una segunda oportunidad para conocernos verdaderamente, para derribar las barreras de la edad y las conjeturas, para construir relaciones basadas en el respeto mutuo y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida.
Y esa, considero yo, es la lección más valiosa de todas.